Muy bien, feliz sábado cada uno de ustedes. Como siempre, en las ricas bendiciones de Dios sobre nuestras vidas, ese es nuestro mayor deseo, que Dios les colme de grandes bendiciones, que Dios sea glorificado en esta tarde. Vamos a poner de rodillas, vamos a pedir la presencia de Dios para el estudio de su palabra. Nuestro Padre, nuestro Dios, cuán alegres son tus buenas nuevas. La alegría que nos da siempre de tener una relación muy íntima contigo a través de tu palabra. Señor, hemos estudiado, más que todo, Señor, en este día hemos dispuesto todo nuestro ser para recibir instrucciones, para estar en una comunión más íntima contigo, para que nuestras vidas, Señor, cada vez más tengan el carácter de la vida de nuestro Señor Jesucristo. Señor, invitamos tu presencia, tu Espíritu Santo en medio de nosotros, y que estas lecciones sean, oh Dios, transformadas en seres dispuestos no solo para tu obra, sino seres santificados. Señor, imploramos estos favores, nos rendimos a ti para que tú obres a través de nosotros. Agradecemos y pedimos, Señor, esta bendición en el nombre bendito de Cristo Jesús. Amén y amén. Muy bien, estamos listos para el consejo de la palabra de Dios. Vamos a comenzar el libro las cartas del apóstol Pedro. Apacienta mis ovejas. Aquí vamos a hacer un resumen de todo lo leído, todo lo meditado en un trimestre. Y una de las cosas, de la conclusión que hemos sacado, hay 4 cosas importantes que el Señor nos instruye a través de estas cartas. Primeramente, que hay una verdad que es realmente un punto vital para nuestras vidas en este tiempo. En segundo lugar, el apóstol Pedro trae un mensaje que hay un cielo para nosotros. Y en tercer punto que vamos a tratar es cómo está nuestra vida cristiana hoy. Es un tercer punto del resumen. Y el cuarto es que tenemos que tomar en cuenta que la Biblia es la palabra profética más segura, lo escrito. Son temas que hacen el resumen de lo que hoy vamos nosotros a abordar. Entonces comenzamos ya mismo con estos temas, primera y segunda de Pedro. Vamos a comenzar leyendo. Primera de Pedro 2:24. Y aquí tengo conmigo a nuestro pastor, al hermano Gustavo Contreras, que ha sido una bendición para nuestra iglesia y más que todo en estos temas escatológicos para este tiempo. Leemos primera de Pedro 2:24. Dice: quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuiste sanado. Aquí hay algo que nosotros tenemos que aprender, pastor. Él llevó, dice, cargó con nuestros pecados. ¿Dónde? En su cuerpo, yendo al madero, para que nosotros tengamos una oportunidad. La raza estaba caída, la raza había perdido toda relación con Dios, y ahora vino dentro del plan salvífico, vino el rescate para nosotros. ¿Qué esperanza, pastor, para nuestras vidas? El apóstol Pedro se relaciona absolutamente con la profecía del Antiguo Testamento, en particular con Isaías 53. Ese es el fundamento del pensamiento del Nuevo Testamento, de Pedro en particular, y tiene que ser el nuestro. Mis hermanos, si Dios reveló el Antiguo Testamento a Isaías 53 en particular, es no para que quede allí
en el anaquel, decimos, ¿no?, de los recuerdos, que quede allí olvidado el texto. Al contrario, es escarbarlo para sacarle toda la luz que Dios quiere que se la saquemos, como hizo el apóstol Pedro en este caso. Yo quisiera invitarles a que junto con este texto leamos otro pensamiento del apóstol Pedro acerca del valor del Antiguo Testamento, como aún los ángeles, si nos acordamos del texto, dice cosas que ellos quieren mirar. Así que, si me permite, para hacer la relación entre 1 Pedro 2:24, leamos, usted mismo lo dijo, Isaías 53:5, para hacer la relación. Dice, mas el herido, 53:5, dice, mas el herido fue por nuestras rebeliones. Lo mismo dice, quien llevó nuestros pecados, dice el apóstol Pedro, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. El apóstol Pedro dice, para que nosotros, estando muertos en pecado, dice, vivamos a justicia. Y aquí hay algo maravilloso. Todos nosotros, hablando de la justicia de Dios, todos nosotros nos descarriamos como ovejas. Y una de las cosas que más me llama la atención, dice, todos nos apartamos del camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. ¿Qué relación hay aquí entre 1 de Pedro 2:24 e Isaías 53? Usted lo ha estado exponiendo en el tiempo de la oración que tenemos, pastor. Yo invitaría, mis hermanos, ha sido fascinante, vuestro servidor se ha enriquecido, pero cuanto más cualquier hermano que se dedique a estudiar de un modo metódico Isaías 53. Hay cada parte, cada palabra tan rica, especialmente si comparamos con otras traducciones, para que tal vez vibremos como leemos a continuación en 1 de Pedro. Yo les voy a invitar a que leamos en la primera carta de Pedro, capítulo 1. Miren la forma quizás ampulosa, como lo va a decir el apóstol, la relación entre los profetas del Antiguo Testamento y aún los ángeles, y nosotros que deberíamos ser los más interesados en el estudio. Dice capítulo 1 de 1 de Pedro, versículo 10 y 11 y aún el 12. Los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros, inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación. Así que aquellos profetas como Jeremías, Isaías, Ezequiel, investigaban, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que moraba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. Algo que se dijo durante estos días de los 40 días de estudio de Ezequiel es que el concepto del sufrimiento del Cristo era novedoso para el mundo judío y hasta el día de hoy no lo aceptan. Para nosotros es tan familiarizado, mis hermanos, que a veces el riesgo es que no le prestemos suficiente atención, como lo dice acá el texto, que los profetas investigaban acerca de padecimientos y glorias, pero buscando dónde se cumpliría, en qué persona, en qué momento. 12. A estos profetas se les reveló que no para ellos, sino para nosotros administraban las cosas que ahora os son anunciadas por los que os han predicado el Evangelio, esto es los apóstoles, el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo, cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. Y si los ángeles están ansiosos observando estas cosas, ¿cuánto más nosotros, hermanos, en el estudio de estos temas de la pasión de Cristo y de la salvación? Pastor, aquí podemos ver nosotros, tanto Isaías como Pedro, dos grandes hombres que Dios levantó precisamente para dar todo un plan de salvación para la raza caída. Aquí hay un problema, pero antes del problema no hemos hablado del personaje, pastor, acerca de Pedro. ¿Quién es Pedro? Y ustedes conocen muy bien la historia. Yo creo que nadie acá ha pasado por alto la historia de Pedro. Bien importante, él fue uno de los primeros seguidores. Las luchas que tenía un hombre carnal, un hombre totalmente descuidado, pero cómo el Señor en su infinita misericordia lo llama a ser su seguidor, a ser un verdadero pescador, porque era de profesión de pescador y otras cosas. Cómo
este hombre llegó a ser tan duro, rústico, porque esa era la palabra que podemos usar acá? ¿Cómo pudo en este hombre el Espíritu Santo hacer una de las obras más maravillosas, pastor? ¿Qué cosa más maravillosa lo que hace el Espíritu Santo realmente? Quizás, hermano, sirva como ejemplo una ilustración de la vida de Pedro. El contraste entre un Pedro carnal de los días de Cristo y un Pedro espiritual que escribe la carta que estamos estudiando. Es el caso de cuando le amonesta a Jesús que estas cosas no te acontezcan. Mateo 16. Jesús había anunciado la pasión que le sobrevenía, nada menos que esas palabras, la pasión, los sufrimientos. Y ahora este Pedro, absolutamente transformado, entiende el lenguaje de Jesús para decir semejante novedad como la que comparto en el capítulo 4, versículos 12 y 13. Es absolutamente opuesto a lo que Pedro dijo cuando era carnal. Eso muestra, mis hermanos, que existe el poder del cambio. Solamente el Espíritu Santo puede hacer semejante obra. Dice: amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido como si alguna cosa extraña os aconteciese. Notemos que cuando se lo planteó a Jesús, para él era extraño el sufrimiento, que no te acontezca, y ahora está diciendo que no consideren así. Y aún dice un detalle más: sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo. Entonces eso de gozarnos en los sufrimientos no estaba ni siquiera en la mente, y ahora ya se excedió, dice más allá, no solamente no se extrañen, sino gócense sufriendo. Entonces Jesús diría: ahora me entiendes, Pedro. Y eso muestra, hermanos, que hay esperanza para nosotros y cuantos otros que tienen comportamientos carnales, que a veces decimos: este individuo no cambia más, es mi cónyuge, mi hijo no cambia. No, así Pedro fue carnal, así es espiritual, con la obra del Espíritu Santo, así puede pasar en cualquiera de nosotros. Y de ahí viene la palabra: apacienta mis ovejas. Después de una transformación del corazón del apóstol Pedro, ahora está una tarea que el Señor le encomienda. Dice: apacienta mis ovejas. Así es. Notemos también que en esa expresión apacienta, que bien Jesús se lo dijo a Pedro, ¿no? No obstante, estaba la primera condición, y era: Pedro, ¿tú me amas? Maestro, tú sabes. Y lo curioso es, hermanos, un detalle en ese diálogo es que solamente se lo advierte en el idioma original griego. Los verbos ahí utilizados entre Jesús y Pedro no son los mismos. Y Pedro nunca usó, en las tres preguntas, en las tres respuestas, nunca usó el verbo que Jesús hubiera querido que usara. Y una era: Pedro, tú me estimas, me valoras, me pones en alto, me das importancia. Eso significa la palabra amar en la voz de Jesús. En cambio, Pedro usó la voz típicamente carnal, la del afecto. Claro que yo te quiero como un padre a un hijo, como el esposo a la esposa. Ese afecto carnal, humano, a la vista de Dios, hermanos, tiene menos peso que el otro afecto. Entonces Jesús, cuando le dijo: ok, Pedro, te lo pregunto otra vez, ¿tú me estimas, me valoras? Y Pedro, que responde por segunda vez: pero yo te requiero. Y no alcanza. Entonces Jesús finalmente le pregunta: entonces, ¿tú me requieres? Y ahí dice el texto que ya se sintió muy apenado: tú sabes que te requiero. O sea, noten ese juego de palabras, ¿no? Reitero, solamente se lo ve en el griego. Pero con esto, preguntándole así, ahora sí le dice entonces: apacienta. Si tú me amas, por amor a mí, haz lo que te pido. Y es: con tu experiencia, apacienta. Y hermanos, es un mensaje para nosotros. No podemos servir al Señor sin haber expresado y sentido el amor al Maestro, por lo cual es la fuente, la fuerza para poder servir, para poder trabajar, ministrar. Pastor, vemos cuando nuestro Señor Jesucristo le dice: apacienta mis ovejas, y vemos algo bien importante. Pedro, tú sabes, cuando le fue revelado, cuando le dice: esto no te lo reveló carne ni sangre, sino ¿quién? El Espíritu de Dios. ¿Qué era lo que le estaba revelando al Maestro? Que él iba a padecer precisamente. ¿Por qué? Porque aquí había un problema. ¿Cuál era el problema de la humanidad? Y ahí lo vemos en Romanos 3:23, que dice: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. ¿A qué vino el Señor Jesús? Precisamente a restituir a esa imagen que el enemigo prácticamente había borrado del hombre, ahora lo viene a restituir. Por eso es la restitución, le encarga el ministerio de la restitución. ¿Por qué razón? Dice: todos están destituidos de esta gloria, siendo justificados gratuitamente por su gracia, la gracia del Señor Jesucristo,
mediante una redención gloriosa. Entonces, podemos ver aquí un problema grande. El pecado, ¿qué es el pecado? Es la separación del hombre y Dios. Y ahí es donde viene el Señor Jesús y le encomienda esa gran tarea, la gran tarea de restituir lo que el enemigo le había robado al hombre. Vamos a leer un texto, hermanos, Isaías, les invito. No lo estoy encontrando, pero si nos acordamos el texto que dice que el pecado es lo que ha causado separación, no se ha cortado, entre Dios y el hombre, sí. Sí, no se... no, un texto que está cerca del 50. Mientras tú lo buscas, lo encuentras, porque es bien importante todo esto. La separación, todos hemos pecado. Y ahora, porque todos hemos pecado, ¿cuál es la paga? La paga es la muerte. Y ahí es donde viene esta declaración del apóstol Pablo en Romanos, a la carta a los Romanos, capítulo 6, verso 23, dice: porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, nuestro Señor. Entonces, mis hermanos, ¿por qué es importante que nosotros, por qué era importante lo que el Señor Jesús le estaba encomendando al apóstol Pedro? ¿Por qué es tan importante? Porque nosotros todos habíamos pecado y la paga era la muerte. Y ahí es donde viene la gran dádiva que precisamente yo creo que tú vas a leer en este momento. Ahí es donde viene para el ser humano, a través del apóstol Pedro, Dios, nuestro Señor Jesucristo, le estaba encargando el plan de salvación. Cómo apacentar a esas ovejas que estaban descarriadas sin Cristo. Cómo el enemigo había hecho una brecha en la humanidad. Y ahora le encarga un gran cometido. Es cierto, son dos cartas quizás muy breves, pequeñas de esta manera, pero con un gran impacto para nosotros en estos días. Porque tanto la parte propiamente de comisión para ese entonces es la misma parte que Él nos encarga para este tiempo. Entonces ahí podemos ver claramente que el apóstol Pedro, guiado por el Espíritu Santo de Dios, Dios le encomienda este gran cometido. Ahora, yo quiero leerles primera de Pedro 2:24, donde dice que en Él mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero. ¿Qué importancia tiene para nosotros? Yo creo que ya lo encontraste, ¿verdad? Sí, hay un texto. Ok, hay un texto. Quiero invitarles, hermanos, a que miremos Isaías 59. Allí está, versículo 1 y 2. Varios puntos a comentar. Cuando Jesús hizo la pregunta a sus discípulos: ¿qué opina la gente de mí? Y ellos responden: pues unos piensan que tú eres Elías, que eres Jeremías o algún profeta. ¿Y ustedes qué piensan de mí? Y Pedro se adelanta: tú eres el Cristo. Y Jesús, lógicamente, estaba tan feliz que le dijo esas palabras: bienaventurado eres Simón. Creer que quien estaba delante de carne y hueso era la promesa que iba a saldar el gran problema de la división de la humanidad, para Jesús era algo precioso. Dice Isaías capítulo 59, 1 y 2: he aquí que no se ha cortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha agravado su oído para oír. Pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Es el pecado, la transgresión de la ley de Dios, la desobediencia a su voluntad, lo que nos hace separarnos de Dios. Por lo tanto, para poder reconciliarnos con Dios o restituirnos, como estamos escuchando, hacía falta una persona. Y esa persona, que era Jesús, pues estaba delante de Pedro. Pedro decía: tú eres esa persona. Solo que, hermanos, cuando somos probados absolutamente, allí es donde, como se escuchó anoche,
se pone a prueba lo que creemos y lo que hacemos. Si nos acordamos anoche cuando se habló de despedir a los matrimonios mixtos, a las esposas mixtas. Una cosa es decirlo, hacemos un pacto, pero a la hora de hacerlo, y en este caso, decimos que Jesús es nuestro Salvador, pero cuando estamos en verdaderos apuros, es cuando clamamos, si sentimos que Jesús es nuestro intercesor y nuestro Salvador, para que Él sea el que nos escuche, porque nuestros pecados nos dividen frente a Dios. No hay otra salida, solamente Jesús es quien nos puede comunicar o recomunicar con Él, con nuestro Dios. Pastor, ¿por qué es importante todo esto? Nuestro Señor Jesucristo sufrió para salvarnos y de una muerte ignominiosa. En Primera de Pedro, capítulo 1 y verso 18, miremos estas declaraciones solemnes del apóstol. Dice: sabiendo que fuiste redimido de vuestra manera de vivir, la cual recibisteis por tradición de vuestros padres, como el pecado se ha venido, ha pasado de uno a otro, por generación y generación, no con cosas corruptibles como oro y plata. El 19 dice: sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Ahora, ¿cuál es el tema principal que está hablando aquí el apóstol Pedro? Que ha sido, ¿qué? Rescatado. Y rescatado quiere decir, ¿quién pagó el rescate? ¿Quién pagó esos pagarés? ¿Y cómo lo pagó? Con su propia sangre. ¿No es así, pastor? El texto acá dice preciosa sangre. Mis hermanos, ojalá nos dedicáramos a reflexionar acerca del profundo significado de preciosa. Déjenme leer un texto para provocar. Si habíamos leído 1 de Pedro 1:19, que fuiste rescatado con la sangre preciosa de Cristo. Ok, notemos ahora con Hechos capítulo 20, versículo 28, cuando Pablo exhorta a sus ancianos. Él estaba en Mileto, a 50 kilómetros de Éfeso, los hace llamar, vienen estos hermanos y él está una exhortación para que sean buenos líderes. Pero miren una de las expresiones que él utiliza: por lo tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos, para apacentar la iglesia. Y ahí varían las traducciones, otra vez con el tema de las traducciones. En esta Biblia Reina Valera 60 pone la iglesia del Señor. En mejores traducciones dice un poco distinto. No sé si ustedes lo tienen, si alguien lo tiene, levante la mano. Para apacentar la iglesia de Dios, la cual Él ganó por su propia sangre. A ver, Dios, sangre. Se hace difícil asumir ese pensamiento. Efectivamente, Dios invirtió su sangre para ganar su iglesia. Amén. Y uno diría, pero no, Dios no tiene sangre, para empezar. Ese es lo primero. Lo segundo, quien murió fue Jesús. Entonces, al decir la iglesia del Señor, Jesús está bien, pero el texto original dice iglesia de Dios. De allí es que se hacen malabares para no poner iglesia de Dios, porque Dios no puede ser que dé su sangre. Otra vez, que Dios dé su sangre. De eso trata el texto. Pero entonces, no es Dios el Padre, sino Dios el Hijo. Él dio su sangre. Dios da su sangre. Entonces, eso es preciosísimo. Pero no, en nuestra mente, que estamos tan metidos en el mal olor de las cosas terrenales, el olor tan profundo, celestial, no lo podemos percibir. Que Dios haya dado su sangre. Por eso entonces se entiende mejor el texto de la carta de Pedro. Que no fuimos comprados sino con la sangre preciosa del Dios que bajó del cielo. Por lo tanto, hermanos, seamos respetuosos para con ese Dios. Aquí entramos, el apóstol Pedro entra en 1 de Pedro 3:18, entra y les muestra una manera, como en el Antiguo Testamento, en ese caso, como los antiguos miraban este asunto. 1 de Pedro 3:18, y él era el cumplimiento de esa promesa iniciada en Génesis 3:15. Porque también Cristo dice, padeció una sola vez por los pecados, el cordero inmolado, un cordero sano totalmente, sin mancha, el justo por los injustos. O sea,
entre otras cosas, nosotros estábamos destituidos. Ahora viene alguien que es justo, y este justo, ¿cuál era el trabajo de él? Llevarnos a Dios. Ese era el trabajo. Siendo a la verdad muerto en la carne, él murió en la carne. Y vimos toda esa expresión de 1 de Pedro 2:24, cuando él llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero. Y dice acá, pero vivificado en el Espíritu. Y aquí hay una palabra, pastor, que me llama la atención: vivificado en el Espíritu. Esa palabra creo yo que nos dice mucho para nosotros en este tiempo. Cuando Jesús resucitó a una esfera superior que no la podemos imaginar. De hecho, tuvimos una discusión bonita la semana pasada en la tarde, donde hubo preguntas y respuestas, que esperamos que suceda hoy en la tarde también. Y saltó este asunto de la resurrección de Jesús. En la forma como resucitó Jesús, acá el texto está diciendo que fue muerto y luego fue vivificado. Entonces, evidentemente habla de la resurrección. Pero esa resurrección de Él es una resurrección diferente de lo que entendemos que un cuerpo vuelve a la vida, como ocurrió con la hija de Jairo, con Lázaro, hermano de Marta María, que resucitaron y luego murieron. En el caso de Jesús, su resurrección, una de las preguntas que surgió es: si resucita con este cuerpo, ¿será que con este cuerpo resucita? No. Es un cuerpo, pues un cuerpo superior, un cuerpo que atraviesa paredes, aparece y desaparece, pero a la vez un cuerpo que puede comer. Les dijo Jesús a sus discípulos: hay un pedazo de carne acá, o comida, asado, miel, le dieron, y comió. No es que simuló, él comió. Pero entonces, ¿es espíritu o es cuerpo? Pues está respondido en 1 Corintios capítulo 15, y ese cuerpo tendríamos nosotros. Si por la gracia de Dios obtenemos la salvación, que es el plan de Dios, dependerá de nuestra perseverancia, tener ese cuerpo espiritual, como dice 1 Corintios capítulo 15. Un cuerpo vivificado. Efectivamente, un cuerpo espiritual es como se expresa, notamos en el versículo 42 en adelante, especialmente 44. Así también es la resurrección de los muertos. Se siembra en corrupción, resucitará en incorrupción. Se siembra en deshonra, resucitará en gloria. Se siembra en debilidad, resucitará en poder. Se siembra cuerpo animal, resucitará cuerpo espiritual. Noten, todavía subraya más el apóstol: hay cuerpo animal, que es el nuestro, y hay cuerpo espiritual, y esa expresión es contradictoria en sí misma, porque la pregunta es: ¿o es cuerpo o es espíritu? Porque si es cuerpo, no es espíritu. Si es espíritu, no es cuerpo. Pero el texto dice que es un cuerpo espiritual, o sea, un cuerpo superior, que es el que tenía Jesús y tendremos nosotros. En ese cuerpo, vivificado en espíritu. Y el texto que sigue es más provocativo, el 19 todavía, que ese sí, hermanos, merece alguna... Pero si el hermano Ben quiere meternos allí, si no, seguiremos, porque el apóstol revela cosas que necesitamos conocer. Vemos nosotros cómo el apóstol Pedro, pastor, Dios le encomienda, le da un cometido, cómo él, entre otras cosas, presenta al Señor Jesucristo como el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. ¿Y cómo lo presenta? Sobre él fue el sacrificio perfecto y santo, único sacrificio. Pero ahora viene la otra parte, que es la parte propiamente del segundo mensaje del apóstol Pedro. ¿Cuál es el mensaje, el segundo mensaje? Está en 1 de Pedro 1, capítulo 1, verso 3 y 4. Y dice, ahora miren, después de que presenta al Cordero de Dios, ahora él dice: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, ¿quién es? Ya presenta al Cordero y ahora presenta a Dios, que según su gran misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva, por la resurrección de su Hijo, de Jesucristo, de los muertos, lo que tú estás bien diciendo, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, que no se marchita, reservada. ¿Para quién? Reservada en los cielos para vosotros. Pastor, qué mensaje más solemne
lo que podemos ver aquí. Primero el Señor Jesucristo, que se presenta como Cordero inmolado, y ahora está la honra y la gloria, ¿para quién? Para Dios el Padre. Porque dice que Él nos hace renacer a través de acto para una esperanza viva. Esa es la esperanza que tiene hoy el cristiano. Si no fuera, mis hermanos, por esperanza, el tema de la lección aborda este asunto de la esperanza, en un mundo tan conflictuado, si no fuera por la esperanza que tenemos de tener una meta por delante, ¿cómo sobrellevaríamos tantos problemas, tantas desventuras, tantos obstáculos que aparecen en el camino? Esa esperanza viva es la que nos sostiene, y sobre todo porque nos invita a una meta final. ¿Cuál es? Dice acá, algo que no conocemos, que incluso no hemos palpado en la tierra, cuando habla de herencia incontaminada. Todo lo que existe en la tierra está contaminado, dura poco tiempo. Habla de inmarcesible, se marchita. Hay cuánta cosa penosa en la tierra que ocurre, y entonces el Señor invita a una meta hacia adelante a través de esa esperanza. El día martes Pedro menciona el juicio en 3 lugares. ¿Me podría decir, por favor? Sí, dame un segundito, ahorita vamos a llegar a ese puntito. Sí, no, es que estamos haciendo el resumen de todo el trimestre. Sí. Muy bien, entonces, hermanos, ahorita vamos a llegar a ese punto. Entonces, vamos a quedar pendiente con el punto del juicio. Justamente ahora viene algo bien importante. Jesús sufrió para salvarnos, pero hay algo más maravilloso, pastor, en todo esto. Hay algo en el cielo para nosotros. Ese es el mensaje del apóstol Pedro, que hay algo en el cielo para nosotros. ¿Y cuál es ese algo que hay en el cielo? ¿Qué es lo que hay en el cielo para nosotros, pastor? Así dice, hermanos, reparemos, una herencia, ¿cómo dice así? Incontaminada, inmarcesible. ¿Dice más todavía? Está al comienzo, hermanos, capítulo 1, versículo... Reservada. Muy bien. Dice allí, incorruptible, incontaminada, inmarcesible, reservada para nosotros. Y una herencia, hermanos, que no podemos imaginar solamente con la esperanza, que es el vehículo, el instrumento allí, por el cual, por la esperanza, asidos de esa esperanza, estamos soportando los embates de los vaivenes del agua en este barco que transitamos para poder llegar a ese puerto inmarcesible. Por lo tanto, Dios nos invita a retener la esperanza con nosotros. Muy bien, y aquí viene la pregunta del hermano. Que hay una paciencia. La paciencia de Dios se hace con nosotros. Segunda de Pedro, justamente 3:15. Y tener entendido que la paciencia de nuestro Señor es para la salvación, como también nuestro amado Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito. Ahora, ¿qué paciencia? Muy bien. Mis hermanos, recordemos que esta es una de las características que tendrán los santos, los 144,000 poco antes de la segunda venida. Ya el Señor fue muy claro al darlo en el mensaje del tercer ángel. Aquí está la paciencia de los santos. Y muchas veces nos quedamos con el resto, defender los mandamientos de Dios, la fe de Jesús, y está correcto. Pero esa primera parte no la olvidemos, porque eso nos afecta a cada uno en nuestro carácter. ¿De qué sirve, hermanos, tener el conocimiento de los 10 mandamientos y tener un carácter tan feo, tan violento, tan polvorita, decimos, que ante el ataque o situaciones agresivas que recibimos, ya cambió nuestra espiritualidad? Entonces no tenemos la paciencia, el aguante, ¿sí? Por lo tanto, acá nos está diciendo también en esta porción dedicada a Pablo. La leemos otra vez. Tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, el aguante que Dios tiene, la espera, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría, él ha escrito. Entonces Dios nos tiene paciencia. ¿Hasta cuándo? Hasta que, hermanos, nosotros podamos abrir los ojos, ver esa sangre preciosa, la de Dios, si pudiéramos verla, porque solamente la obediencia viene como una respuesta de gratitud. Una persona cuando comienza a ver y a amar, obedece. Pero si solamente se le ha impuesto el mandamiento y que
las leyes, lógicamente su reacción por un tiempo va a ser de una limitada obediencia, pero luego vuelve a lo suyo, porque no logra ver esa belleza que es el carácter de Cristo. Podemos ver aquí ya el modelo del santuario. Pedro ya lleva en su exhortación el modelo del santuario. Primero presenta al Cordero, posteriormente en primera de Pedro capítulo 4 verso 5 habla de que da todas las condiciones, un plan de salvación, hay un cielo para nosotros, pero también en primera de Pedro 4:5 dice, pero ellos darán cuenta al que está preparado, ¿para qué? Para juzgar a vivos y juzgar a los muertos. Entonces se da cuenta cómo está presentando un plan de salvación que entramos inmediatamente a lo que es el juicio. Muy bien. El hermano hizo una mención, allá el hermano Carlos, acerca del asunto del juicio. Yo les invito, hermanos, a que abramos la lección en el día lunes. ¿Cómo deberíamos vivir? Es el título del tema. Y allí, en el tercer párrafo aproximadamente, aparece el concepto de juicio. Y efectivamente se mencionan los textos que ahí están presentados. La relación del juicio y el comportamiento cristiano. Vamos a leer los textos allí, 1 de Pedro 1:17 primeramente. Si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada cual, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. Hermanos, el Señor no va a hacer acepción de personas. De hecho, recordemos que así lo va a decir el apóstol Pedro también, ya en su segunda carta, respecto de una expresión que él usa. Si Él no perdonó a los ángeles, que tenían mayor dignidad con nosotros, sino que pecando fueron echados allí al juicio, reservados para el día del juicio, ¿qué nos queda a nosotros? Y a veces hay quienes se conceden licencias, como decimos comúnmente, ¿no? Tirarnos canitas al aire, nos permitimos pecadillos. Total, Dios sabe, Dios tiene que entender, Él conoce mi debilidad. No es así, hermanos, no es así. El texto acá no está autorizando a que seamos permisivos. A lo sumo pongamos en alto siempre la ley, como tiene que ser, y nosotros, hermanos, tratando de ver cómo Dios nos ayuda con nuestra naturaleza, pero no bajar la ley. De modo entonces que ahí es donde Dios entiende, me va a entender y llevarnos bien con la ley. No, la ley está allá. Por lo tanto, ¿cómo hacemos con una ley estricta? Tenemos un poder, hermanos, que es Jesús, que es el Espíritu Santo, y Él es el que trabaja en el corazón y nos compunge para que toda cosa, todo pensamiento, toda imaginación, luchemos contra ello. Ya lo dijo el apóstol Pablo en este caso, que aquel que lucha de todo se abstiene. Y efectivamente se abstiene, no sea que habiendo sido heraldo para otros yo tenga que ser eliminado. Eso fue un concepto de Pablo. En el caso de Pedro, acá nos está diciendo con esta poca palabra, condúzcanse con temor, porque Dios no hace acepción de personas. Es un concepto. Por lo tanto, el comportamiento nos lleva, o el pensamiento de un juicio que viene por delante, nos lleva a un comportamiento de acorde a ese pensamiento de juicio que tenemos. Y también nos habla de que nuestra vida cristiana es muy corta por esta tierra. Habla de peregrinación, ¿no? Habla de que conducirnos con temor, con temblor delante de Dios. Y hay algo bien importante, hermanos, que yo quiero resaltar. En la antigüedad, cuando se daban las guerras, había propósito de conquista en todo esto. Pero el propósito de conquista no se conquistaba a cualquier nación, a cualquier pueblo. Se conquistaba donde había los más ricos tesoros. ¿Estamos de acuerdo con eso? Esa era la parte que me llama la atención en este gran conflicto que hoy tenemos. ¿Cuál es el trabajo de Satanás? ¿Conquistar a qué? Conquistar almas. Para su causa, obviamente. Pero nosotros, la palabra de Dios nos compara como los tesoros más excelsos, que no hay nada de comparación con este tesoro que somos nosotros. Aquí hay una lucha. Así como en la antigüedad había un ataque y se conquistaba para poder conseguir esos tesoros. Hoy en día el tesoro que está en disputa, pastor, somos nosotros. Y agrego a esto, hermano, vamos a ver el tesoro. Yo les invito a que miremos en la primera carta de Pedro, ahí está. Y si Satanás llega a poseer oro refinado en fuego,
porque a último momento ese creyente que durante toda su vida fue creyente, hay casos bíblicos, es el caso del rey Usías que está en el Antiguo Testamento, un hombre recto hasta casi el final de sus días, cometió graves errores y el final pues no parece auspicioso. Miremos Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 6 en adelante. En lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Es decir, cuando aparezca el Señor, ese oro que somos nosotros probados, allí es ese oro recibido en alabanza. Pero hermanos, cuando aparezca el Señor, pero si el Señor se demora en aparecer, y en eso nosotros, hermanos, creyendo y nos desanimamos, y ese que ya era oro ya, pues es tomado por Satanás. Satanás se llevó el oro. Eso es muy triste. Es cuando el cristiano que se esforzó tanto tiempo, en algún momento de su vida, especialmente en ciertos momentos, ya sea de tranquilidad o de experiencia, o años, se toma sus libertades, y entonces el enemigo puede llevarse un gran tesoro. Es terrible, hermano, el pensamiento es terrible. La gran pregunta, si Dios viniera hoy, ¿cómo nos hallaría nosotros? Buena pregunta, buena. Primera de Pedro 4:5. Primera de Pedro 3:12 dice, puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa, piadosa manera de vivir? Amén. Pablo hace un llamado a los hermanos a estar listos. La primera epístola habla de la salvación, así como Pablo y Pedro. Hay un paralelismo y el cual ellos caracterizan la salvación. Pero en la segunda, Pablo nos llama a vivir después de que sea el conocimiento, vivir en santidad, esperando esa belleza de Dios. Amén. Justamente es el tercer tema que vamos a entrar ahorita, precisamente el tema de cómo está tu vida cristiana. Solo terminamos, solo me metes un segundito, solo termino antes de entrar a este punto. Mis hermanos, es tiempo de encontrar nuestra salvación. ¿Por qué razón? En Primera de Pedro 4:5 dice, pero ellos darán cuenta al que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos. Y la pregunta es, ¿cómo está nuestra vida cristiana? Es acerca de la nota que viene en la maravillosa gracia de Dios, acerca de cómo debemos de vivir en estos días. Voy a leer, dice... ¿Por qué no te acercas al micrófono? Por favor, los diáconos, por favor, un diácono que me pase el micrófono al hermano, por favor. O que use este acá. Porque así es, como estamos saliendo en televisión en este momento, los hermanos tienen ese beneficio. Un diácono, por favor. Y si alguien quiere participar, lo mismo. Sí, aquí vamos a pasar el micrófono. Hermanos, la nota dice así, acerca de cómo debemos de vivir en estos últimos días. Dice, ante los creyentes se presenta la maravillosa posibilidad de llegar a ser semejantes a Cristo, obedientes a todos los principios de la ley de Dios. Pero por sí mismo el hombre es absolutamente incapaz de alcanzar esas condiciones. La santidad que según la palabra de Dios debe poseer antes de poder ser salvo es el resultado del trabajo de la gracia divina sobre el que se somete en obediencia a la disciplina y la influencia refrenadoras del Espíritu de verdad. La obediencia del hombre puede ser hecha perfecta únicamente por el inicio de la justicia de Cristo, que llena con fragancia divina cada acto de acatamiento. La parte que le toca a cada cristiano es perseverar en la lucha por vencer cada falta del yo. Constantemente debe orar al Salvador para que sane las dolencias de su alma enferma por el pecado.
El hombre no tiene la sabiduría y la fuerza para vencer. Ellas vienen del Señor, y Él las confiere a los que en humillación y contrición buscan su ayuda. Amén. Hermanos, ¿cómo está nuestra vida cristiana entonces? Segunda de Pedro 3:11 nos dice: puesto que todas estas cosas, lo que decía el hermano Raúl, han de ser desechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir? Pastor, ¿cómo estará nuestra vida? Eso es una expresión prácticamente. El apóstol Pablo habla de otro lenguaje, pero la conducción del ser humano hoy en día, el cristiano hoy en día, debe de conducirse de una manera piadosa, dice él. Mis hermanos, retomo el planteo que trajo el hermano Raúl. Intento contestar la pregunta del hermano Ben, diciendo lo siguiente: ¿cómo está hoy nuestra vida si el Señor hoy nos juzgara? En primer lugar, nunca pongamos nuestra mente en nosotros, nuestra atención en nosotros, pongámosla en Cristo. Por una cita que quiero compartir de memoria, que aparece del Espíritu de Profecía en el comentario Apocalipsis, casi al final, muy brevecita. Dios mira nuestros constantes progresos en el bien hacer. Déjenme ilustrarlo. Cuando un abuelo mira el álbum de fotos, le traen del nieto, entonces el abuelo, pues feliz, contento, mira el álbum. Y al ver cada foto, se goza mirando esta foto y esta otra. En algún momento dice, ¿quién puso esta foto? ¿Por qué pusieron esta? No me gusta, mi nieto no es así. Y entonces cambian la foto. Okay. Y va viendo qué es lo que hace el abuelo. Miran los progresos en ese nieto. Bueno, así es el pensamiento de la cita del Espíritu de Profecía. Sin embargo, eso es cuando Dios nos mira a nosotros, ve nuestros progresos en el bien hacer. Pero nosotros no vemos ningún progreso. Dios sí lo ve. Si Él compara nuestra época con épocas de años atrás, ve que hay progresos en el bien hacer. De así la ilustración que traje del abuelo y el álbum de fotos. Reitero, está la cita del Espíritu de Profecía. Pero el punto es cuando nos miramos a nosotros mismos, y lógico, nos desanimamos. Yo no veo progreso. Por lo tanto, no nos miremos a nosotros, miremos al Señor, dependamos de Él. Miremos a Jesús, que nos ama, que intercede por nosotros, y Dios ve esos progresos en el bien hacer. Los dejamos en las manos del Señor, mirando a Jesús y haciendo lo que Dios nos pide. En primera de Pedro, capítulo 1, verso 15 y 16 dice: sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está: sed santos porque yo soy santo. Aquí el apóstol Pedro entra en otra dimensión espiritual, entra en el camino de la santificación. Ahora, en primera de Pedro 1:17 también dice: y si invocáis por Padre aquel que sin acepción de persona juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. Pastor, aquí entramos en otra dimensión. El apóstol Pablo nos va llevando, primero nos presenta al Cordero, después nos presenta eventos para llegar a un proceso de santificación. El cristiano hoy en día tiene que ser santificado. Un diácono, por favor, un diácono. Sí. Y la hermana, si quiere pasar, así le damos el micrófono. Hablando acerca de lo que dijo el hermano Raúl y lo que trajo el hermano, dice ahí mismo en primera de Pedro, capítulo 3, versículo 11 y 12: apártese del mal y haga el bien, busque la paz y sígala, porque los ojos del Señor están sobre los justos
y atentos sus oídos a sus oraciones. Pero el rostro del Señor está contra los que hacen el mal. Qué bendición, fíjese lo que decía ahí el pastor. O sea, verdaderamente aquí el Señor está viendo lo que nosotros hacemos. Sí, de verdad estamos tratando de hacer la voluntad de Dios, buscando la paz entre nosotros. Si Él está viendo que verdaderamente nosotros hacemos lo que nos toca a nosotros, entonces es cuando Él, como dijo Él, ¿verdad?, no nos miremos a nosotros mismos, dejemos que el Señor nos juzgue y Él vea qué es lo que hará con nosotros. Qué lindo, ¿verdad? Y mientras dejamos que Dios nos juzgue, no juzguemos a nuestros prójimos. Dejemos que Dios evalúe, corrijamos, amonestémonos, exhortémonos y dejemos que Dios obre. A veces queremos adelantarnos al Espíritu Santo y más bien lo entorpecemos cuando queremos crear conciencia en otros, cuando nuestra misión es amonestar, citar el texto, exhortar, y el Espíritu Santo es el que trabaja en la conciencia de aquel, y esto con el tema de la santificación. Mis hermanos, el Señor quiere un campamento limpio. Si Él nos está invitando, según leíamos casi al comienzo de la primera de Pedro, a una herencia, si recordamos, incontaminada, inmarcesible, reservada, que está en los cielos, y por lo tanto es un lugar allí precioso, y aquí en la tierra tan acostumbrado a cosas feas. Por supuesto, hermanos, Dios quiere la santificación aquí entre nosotros, pues exhortémonos, ayudémonos con la palabra de Dios y el testimonio del Espíritu Santo en nuestras conciencias. Seamos sabios en la forma en cómo nos exhortamos unos a otros, y Dios va a producir la santificación. Él está mirando a sus hijos que hacen lo que Él pide que se haga. Aquí nosotros podemos ver, pastor, ¿quién nos ayuda? Y usted bien lo dijo, ¿no? El Espíritu Santo de Dios. ¿Qué es cómo vamos a lograr la santificación? Y aquí podemos ver nosotros, el apóstol Pedro dice, con una relación diaria con Jesús. Él lo tuvo por un tiempo, por un periodo de tiempo, pero esa relación fue suficiente. No fue suficiente hasta que hubo una afirmación en su corazón. Teniendo una relación diaria con Jesús, a mí me hace santo, a mí me hace apartarme de las cosas malas. Entonces, la recomendación del apóstol Pedro dice, ser santo es imitar a Jesús. El hermano Raúl estaba por decir algo quizás. Para afirmar más ese punto, dice aquí en Santiago capítulo 2, verso 14, dice, hablando Santiago y haciéndole un llamado a los hermanos, les dice, hermanos míos, ¿de qué os aprovechará si alguno dice que tiene fe y no obras? ¿Podrá la fe salvarle? Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros les dice, id en paz, calentaos y saciados, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué os aprovecha? ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros vamos a ser juzgados por obras, por las obras que hayamos hecho en esta tierra. Y aquí hay un contraste, porque no somos salvos por obras, pero vamos a ser juzgados por las obras. Ahora, Santiago nos hace un acto de conciencia de nuestra manera de vivir en medio de nosotros, que no ignoremos al hermano, que lo tenemos enfrente, porque estamos siendo juzgados. Y cuando Pedro dice que nos hace hincapié que la salvación es a la obediencia a Cristo, y esa obediencia nos hace andar cumpliendo su santa ley. Amén. Muy bien. Muy bien. ¿Cómo reflejamos esto en la iglesia?
Y ese es el punto principal en todo esto. El apóstol Pedro nos habla de esto. ¿Cómo se refleja todo esto en la iglesia? Primera de Pedro, capítulo 2, verso 1 dice: desechando pues toda malicia y todo engaño e hipocresía y envidia y toda maledicencia. Qué importante. En Primera de Pedro 3, capítulo 3, verso 8 y 9 dice: finalmente, dice él, sed todos de un mismo sentir. ¿Cuál es el sentir? Compasivos, amándonos fraternalmente, misericordiosos, amigables, no devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuisteis llamados para que heredéis bendición. Amén, hermanos. ¿Cómo se refleja todo eso en la iglesia, pastor? ¿Será, hermanos, que se podrá crear algún tipo de termómetro para medir la temperatura de la iglesia? Quienes estuvimos anoche escuchamos la temperatura de Esdras, hermanos, es llamativo. Esdras estaba muy incendiado con una rebelión que se acababa de descubrir allí en el campamento. Esdras capítulo 9 y capítulo 10. Así, hermanos, con respecto a esta temperatura de una iglesia, que si es amigable o no, que si devuelven bendición o maldición, fraternal, etcétera, toda la descripción que está dando acá el apóstol. Creo, hermanos, que deberíamos hacernos algún tipo de testeo, quizás personal primeramente, y tal vez grupal después, para que modifiquemos ciertas conductas, propongamos planes, alternativas, ayudas, salidas, para que se cumpla lo que estamos leyendo acá. Seguramente hay buenas intenciones de hermanos, pero no alcanza con ello. El texto acá claramente está diciendo, y el hermano hace un momento leyó de Santiago más profundo todavía, sigue siendo igual, y es que la iglesia tiene que mostrar profundos cambios, para que entonces muestre que no solamente tiene conocimiento, buen conocimiento, sino que tiene acción también. Invitamos, Rodolfo, pero para que la escuche, porque la tiene que escuchar. Hasta que tengamos el micrófono inalámbrico, así lo pasamos por todos lados. La primera, faltan 5 minutos para el tiempo, y la segunda es, Pedro nos habla acerca de una demora, pastor, acerca de la venida del Señor Jesús. Mi pregunta es, ¿será demora por parte del Señor Jesús o el Señor Jesús tiene su tiempo para venir? Voy a invitar, hermanos, a que abramos Segunda de Pedro, capítulo 3, versículos 11 y 12. Allí varían algunas traducciones. Quiero leerlo del modo como está en el original griego. Así que la traducción es provocativa. 11 y 12. Puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir, esperando y apresurando la venida del día de Dios, en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos y los elementos siendo quemados se fundirán? El texto ahí dice que tenemos la capacidad de apresurar la venida del Señor. Lo podemos hacer. El asunto, hermanos, es muy discutido. Se han publicado libros de un lado y del otro, libros adventistas, de autores que piensan que podemos seguir lo que el texto dice acá, que podemos adelantar. Y otros que dicen lo contrario, que la demora más bien es aparente, que hay alguna fecha ya que no se la puede cambiar, la fecha está establecida y va a venir cuando el Señor quiera venir, independientemente de lo que el hombre haga. Reitero, es discutido. El texto dice que lo podemos apresurar. Solo, hermanos, que Dios tiene su tiempo, lógicamente. Pero al tener el tiempo de Dios, Dios quiere meternos a nosotros el tiempo de Él en nosotros, el concepto de tiempo. Y es, hermanos, que con la dilación con que estamos haciendo las cosas, la demora nuestra en la preparación personal,
El Señor viene cuando Él tenga que venir y nos encuentra absolutamente. Recordemos que ya lo había profetizado cuántas veces el Señor. Los obreros de la 11ª hora, un ejemplo. Gente que entra al reino y los que iban a entrar no entran. Eso está claro. El escupitajo de la Odisea es otro ejemplo. Entonces, cuando Él venga, vendrá de una forma tan sorpresiva que mucha gente queda fuera. Y hermanos, eso es preocupante, eso debe ser un tema de mucha reflexión. Por lo tanto, si el texto dice que nos apresuremos, es, hermanos, apresurarnos de forma personal, cada cual haciendo lo suyo, porque si no lo hace, queda fuera. Eso es evidente. Pastor, termina la carta del apóstol Pedro, dice, capítulo 3, verso 1, caricísimo. Es una expresión, ¿verdad? Refiriéndose a alguien, ¿no? Esta segunda carta escribo ahora a vosotros, en la cual despierto vuestro sincero entendimiento para recordarles. ¿Qué es lo que está recordando él? Para que tengáis memoria de las palabras que antes han sido dichas por los santos profetas y del mandamiento de nosotros, los apóstoles del Señor y Salvador. Y esa es la recomendación, pastor. Una recomendación que nosotros tenemos que creer a los profetas, ¿y a quién más? Y a los dichos de los apóstoles. Esa es la palabra más segura. Lo que el Espíritu Santo les inspiró para ese momento, es lo que nos debe inspirar a nosotros, escudriñar las Escrituras y no dejarnos llevar por filosofías humanas. Palabras finales, pastor. Seamos positivos, hermanos. Yo sé que habrá hermanos que querrán participar y ya no se nos venció el tiempo. Pero seamos positivos en todo lo que hagamos, en lo que hablemos, en lo que nos exhortemos. Es posible que veamos cosas no agradables, no estimulantes. Miramos tal situación, tal otra, y puede no darnos ganas de dar buen ánimo. Pero hermanos, al ser positivos y expresar con las mejores palabras, los primeros beneficiados, los bendecidos, ¿quiénes somos? Nosotros mismos. Si nosotros somos pujantes, apoyando, dando fuerza al otro, eso es una bendición para nosotros. Y es lo que más estamos necesitando. Mirar la palabra de Dios, tal como se leyó el último versículo, Antiguo y Nuevo Testamento, y creer que Jesús nos ama, que nos salva, y ser positivos, luchar. El Señor quiere salvar a sus hijos, no perderlos. Él tiene un enemigo que es Satanás y sus aliados. A Él sí los va a destruir, pero su pueblo no. Por lo tanto, hermanos, tengamos buen ánimo, levantemos nuestro espíritu, miremos al Señor y obedezcamos su mandamiento. Que el Señor les bendiga, hermanos, y con esto nos despedimos. Que las bendiciones de nuestro Dios les acompañe.